Hola a todos, soy María Ramona, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estudiar un poquito de geometrías. Vamos a estudiar el teorema de Pitágoras. Bueno, Pitágoras fue un matemático y filósofo griego, nacido antes de Cristo, que fundó las escuelas pitagóricas, cuyo primer objetivo era de tipo religioso, pero se interesó por muchísimos campos científicos, matemática, filosofía, cosmología. Bueno, todo esto llevó a la escuela pitagórica, que eran fieles seguidores de Pitágoras. Pitágoras, como he dicho antes, nos dejó grandes aportaciones, uno de ellos su famoso teorema. Vamos a hablar un poquito, antes de decir en qué consiste ese teorema, de la clasificación de los triángulos. Ya sabéis que un triángulo es una figura, una poligonal cerrada de tres lados en el plano. Bueno, los triángulos según sus lados, según las medidas de sus lados, se pueden clasificar en tres tipos. Equilátero, si tiene sus tres lados iguales, he intentado hacerlo ahí de esa manera. Isósceles, si tienen dos lados iguales como aquí y un lado diferente. Y escaleno, cuando el triángulo tiene los lados, pues cada uno diferente al otro. Esa es la clasificación según los lados. Lo que nos va a centrar hoy es la clasificación según los triángulos. Los ángulos, perdón. La clasificación según los ángulos. Si un triángulo tiene sus tres ángulos agudos, como es este caso, el triángulo se llamará acutángulo. Bueno, ¿qué quiere decir que un ángulo sea agudo? Pues que cada ángulo medirá menos de 90 grados. Un ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. En este caso sería un triángulo acutángulo. Ahora, si tiene un ángulo que mide 90 grados, como este de aquí, supongamos que ese ángulo C mide 90 grados, pues el triángulo se va a llamar rectángulo. En este caso es el ángulo C quien mide 90 grados. Y si el triángulo tiene un ángulo que mide más de 90 grados, que en este caso sería ese ángulo, en cuyo caso ese ángulo se llamaría obtuso, pues el triángulo se llamaría obtusángulo. Obtusángulo. Bueno, resumimos. Triángulo rectángulo si tiene un ángulo recto. Evidentemente los otros dos serán agudos. Triángulo acutángulo, pues tiene sus tres ángulos agudos. Y triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Bueno, visto esta introducción, para refrescar la memoria de la clasificación de los triángulos según sus ángulos, vamos a ver qué dice el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica a los triángulos rectángulos. Bueno, pues vamos a ponerlo aquí. ¿En qué consiste y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Si yo tengo un triángulo rectángulo, por ejemplo, lo voy a dibujar aquí, el ángulo recto puede estar en cualquier posición. Lo hago de esta manera para que resulte un poquito más sencillo, ¿vale? El verlo sería así, y admitamos que este ángulo de ahí mide 90 grados, ¿vale? Este, si le llamo A, B, C, este triángulo tiene un ángulo recto, que es el ángulo A. Luego estamos en un triángulo rectángulo. Una cosa muy interesante, si el vértice este se llama A, al lado opuesto le llamamos A minúscula. Vértice C, el lado opuesto lo nombramos por C minúscula, y vértice B, el lado opuesto lo nombramos por B minúscula. Bueno, en un triángulo rectángulo sus lados tienen nombre propio. Los lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Y el lado opuesto al ángulo de 90 grados es lo que se llama hipotenusa. ¿Vale? Entonces, muy sencillo, el teorema de Pitágoras nos dice que en un triángulo rectángulo cualquiera, la hipotenusa al cuadrado, vamos a ponerlo aquí,
hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por ejemplo, si yo le llamo un cateto, otro cateto, pues hipotenusa al cuadrado sería un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Tal y como lo tenemos aquí en nuestro triángulo, pues la hipotenusa, que sería A, el teorema diría lo siguiente: A cuadrado es igual a B cuadrado, que es un cateto, más C cuadrado, que es el otro cateto. ¿Vale? Muchas veces ya la letra A se sustituye por la H de hipotenusa. Esto es lo que nos viene a decir el teorema de Pitágoras. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo los catetos, pues puedo hacer operaciones y calcular la hipotenusa. De otra manera, si tuviera la hipotenusa y uno de los catetos, pues puedo hacer operaciones y calcular el otro cateto. Por ejemplo, esta sencilla fórmula nos dice que si yo, por ejemplo, quiero calcular el cateto C, pues sería de la siguiente manera: cateto cuadrado sería hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, ¿vale? Teniendo los cuadrados, ya haría la raíz cuadrada y sacaría el valor que me interesa. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaos un triángulo ABC, un triángulo rectángulo. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar así. Vamos a intentar que este triángulo sea rectángulo. A, B y C. De manera que sus catetos midan 3 centímetros y el otro cateto mida pues 4 centímetros. Me preguntarían, ¿cuánto vale la hipotenusa? Interrogante. Bueno, pues la hipotenusa, que es el lado A, ¿vale? En este caso el lado A, le podría decir hipotenusa al cuadrado, sería cateto cuadrado más cateto cuadrado, sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Lo veis? Lo tengo aquí en la formulita. De donde si yo despejo, la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Porque si el cuadrado es esto, aplico raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y me quedaría hipotenusa igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, hipotenusa igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado 9 más 4 al cuadrado 16. Es decir, raíz cuadrada de 25. Bueno, sabéis que la raíz cuadrada tendría dos valores, la positiva y la negativa. Pero aquí voy a tomar solamente la positiva porque se trata de la medida de un lado. Con lo cual, hipotenusa sería 5 centímetros. Y esta sería la solución de este sencillo ejemplo. Aplicación fácil para intentar llegar a vosotros para que entendáis el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Espero que os haya servido de ayuda y seguiremos trabajando. Hasta pronto.